Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a orar. Padre, mi Señor Dios, me pongo en este momento delante de usted, que sea usted el que hable, que quites todo el pensamiento humano y que sea tu palabra, que sea la sana doctrina que se exponga, Señor, que sea una edificación y bendición para cada uno de nosotros, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, Señor, a través de la iluminación de tu Santo Espíritu. Lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Vamos a tratar de ver un aspecto aplicado a la vida de nosotros de acuerdo a un versículo acá de Segunda de Juan, para tener un poquito de conocimiento de esta segunda epístola de Juan. Bueno, como ustedes ven, es uno de los libros de los pequeños, solamente tiene 13 versículos. Más o menos se escribió entre el año 85 y 95 después de Cristo, que es el primer siglo. Una época donde la iglesia era atacada por las falsas doctrinas, entre otras cosas, pero había mucho énfasis en la mala doctrina, y que, como vemos, como que no ha cambiado, porque nosotros estamos inundados de mala doctrina actualmente. Y conforme, como dice la palabra de Dios, que ya la venida de Cristo está a las puertas, se va a incrementar más, porque recuerde que el enemigo, Satanás, lo que quiere es engañarnos, ¿no? Bueno, a la persona, dice, a quien está destinado el libro, que es ahí está en el primer versículo, a la señora elegida y a sus hijos. Pero, digamos, hay unas interpretaciones, dos, por lo general, que los estudiosos han tratado de ver,
Una dice que es bueno, sí, que es a una mujer cristiana y a sus hijos. Y la otra que va dirigida a una iglesia y a sus miembros. Porque en algunos otros escritos, de acuerdo a los estudiosos, como en esa época había una persecución, muchas veces las cartas iban dirigidas de otra manera para no afectar a la gente, porque recuerde que quien seguía a Cristo eran encarcelados, eran muertos, etc. Y gracias a Dios, como se, se dice mucho acá, gracias a Dios por nuestro país, que nos da libertad de exponer su palabra, ¿verdad? Hasta ahorita, mañana no lo sabemos. Tenemos la libertad y no tenemos persecución. Bueno, enfatiza mucho que esa falsa doctrina lo que decía era que Jesucristo ha venido en carne. No le estaban dando la deidad verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Hay tres aspectos de manera general que estos versículos enfocan, que es que nos dice que debemos permanecer en verdad y en amor. Otro aspecto es que, bueno, nos advierte, nos enseña contra las falsas doctrinas. Y otra cosa que se destaca en los últimos versículos, el 10 y 11, es que nosotros no podemos decirle bienvenido, bueno, básicamente lo que dice, no recibir ni decirle bienvenido a las personas que vienen hacia nosotros con mala doctrina. Entonces, no lo vamos a permitir, aunque sean muy amigos, familiares, no los vamos a rechazar, pero debemos de una vez ponerlo en su lugar con la palabra de Dios. Hay dos palabras claves que se ven en esta epístola, que como leímos, está la verdad y el amor. Aparecen varias veces estas dos palabras. Pero ahora, lo que yo quiero es concentrarme en un aspecto importante, porque aquí en el versículo 8, se los voy a leer, vamos al 8 ahí mismo, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Este versículo nosotros lo podemos dividir en tres partes. El primero es, mirad por vosotros mismos. La parte B, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y el tercero, sino que recibáis galardón completo. De ese versículo, dividido en tres partes, podemos sacar muchas enseñanzas de cada aspecto. Con la ayuda de Dios, voy a tratar de una manera general, aplicado a la vida individual, la mía y la de cada uno de ustedes, la primera parte, que es mirar por vosotros mismos. No centrarme tanto en la teología, sino en un aspecto aplicado a la vida. Como vemos, esta carta o este versículo es dirigida a personas que son salvas. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, hoy puede ser día precioso de recibir a Jesucristo como su Salvador. Tener la seguridad de ir al cielo. Y un hermano o una hermana lo va a aconsejar de manera que usted pueda entender por qué es que necesita a Cristo Jesús, por qué es un pecador, por qué es que usted va al infierno, por qué usted puede ir al cielo. Aquí está en su palabra. Así lo ha destinado Dios. Dios es muy claro en su palabra. Nos habla del cielo y el infierno. Dos aspectos importantísimos que hemos visto en la palabra de Dios. Y como ya hemos escuchado en otras enseñanzas, cuando Jesucristo se refería
al cielo lo hacía una vez y cuando se refería al infierno lo hacía 3 veces. ¿Ya ves? ¿Qué significa? Atención a esos aspectos. Porque la palabra de Dios no miente, ¿eh? Es veraz. Aquí nos dice, es verdad, es amor. Pero este amor de Dios es el verdadero amor porque es la justicia divina de Dios. No es la justicia de nosotros como seres humanos. Que en esta época que vivimos, usted puede ver, no hay justicia casi por ningún lado, ¿verdad? Por eso es que la justicia verdadera viene nada más de lo alto, viene del cielo. Ok. En este versículo 8, donde dice, mirad por vosotros mismos, la palabra mirad significa, en este texto bíblico, observar, el ver, prestar atención, estar alerta, estar vigilando, guardar. Entonces, el llamado que hace este versículo es un llamado de manera individual. Lógicamente, esto también va hacia la iglesia, pero cuando Dios nos habla a nosotros, mirad por vosotros mismos, si somos hijos de Dios fieles, ¿quién es el más favorecido? La iglesia. Y cada una de las personas que nos rodean. Porque cuando somos hijos de Dios fieles, todas las personas que están a la par se van a beneficiar por nuestra actitud, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo. Y eso hace cuando usted tiene una relación y pone delante de Dios, pone a Dios delante de las personas que no tienen a Cristo, Dios lo pone en gracia ante esas personas. Muchos de ustedes lo han experimentado. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? Yo no puedo explicarme esto. Bueno, es Dios. A todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos. Recordemos que como hijos de Dios, Dios nos va a pedir cuentas de lo malo y de lo bueno. Por eso es que en la palabra de Dios es muy claro donde nos dice que aquellas personas que no recibieron, que no van a recibir a Cristo Jesús como su Salvador, ellos van a tener un juicio delante del gran trono blanco, que es delante de Dios. Pero ese es un juicio ya de sentencia para pasar del infierno al lago de fuego y azufre junto con Satanás y todos los demás ángeles que siguieron a Satanás. Si usted no tiene a Cristo Jesús, usted puede ser librado de esa parte si acepta a Jesucristo como su Salvador. Esa es la condición que Dios nos pone. Es una condición de amor. Usted es gratis. Imagínate. No tiene que dar nada, no tiene que hacer ningún sacrificio. El sacrificio que hizo Cristo Jesús por usted y por mí, lo hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Despedazado, humillado, despreciado, como lo vemos en Isaías 53, ¿verdad? Creo que es Isaías 53. Lo puede leer en sus casas. Y para los que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos el tribunal delante de Cristo, que nos va a juzgar por lo bueno que hicimos y por lo malo también. Esa es la justicia de Dios. El hecho que seamos salvos en el tribunal de Cristo, no es que todo va a ser, qué bonito, pero vamos a ser juzgados.
de lo malo y de lo bueno. Dios nos exhorta, bueno, en este sentido, la expresión mirad por vosotros se refiere que a uno como hijo de Dios, como venimos hablando, debemos estar, yo debo de guardar, de prestar atención, de estar alerta, de vigilar con mucho cuidado todas mis acciones, ¿no? Porque recuerden que todo lo que hacemos, Dios lo ve. ¿Sí? Recuerden que Dios es todopoderoso, está en todo lugar. Él nos crió todo lo que vemos. No es la obra, no es simplemente una cuestión de evolución, sino es de creación de la mano de Dios, porque Dios todo lo puede. Y por eso Dios nos dejó su palabra. Ahí está. Porque cuando aceptamos a Cristo Jesús, lo aceptamos por fe. Y si usted aceptó a Cristo Jesús por fe, usted tiene que aceptar completamente toda su palabra. No podemos dejar a una parte, esa sí lo hago, pero a la otra parte la guardo, ¿no? Es por fe en toda la palabra de Dios. Por eso Dios, en su palabra, ustedes podemos ver cómo siempre está repitiéndonos constantemente aspectos de nuestras vidas de una manera individual. ¿Por qué individual? Porque cada uno, o bueno, yo tengo que darle cuenta a Dios de lo que yo hice, no de lo que hizo mi esposa, mis hijos o fulano de tal. No, es cada uno vamos a estar de una manera personal delante de Cristo. Okay. Dios se nos exhorta a que cada uno de nosotros nos examinemos. Por ejemplo, puede ser, ¿qué debemos mirar? ¿De qué nos está advirtiendo Dios? ¿De qué debemos cuidarnos? Habla que debemos guardarnos nosotros, cada uno de una manera individual. Esta situación donde nos habla que mirar por vosotros mismos no solamente va más allá de un solo ver, sino es algo más profundo, va hacia el corazón. Se trata del corazón. Y Jesucristo lo dejó muy claro vámonos un momento para que veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, en el capítulo 15, que habla unas características del corazón que debemos tener presentes. Hay que entender que nosotros nacimos pecadores, separados de la gloria de Dios, de su presencia. Nacimos solamente con cuerpo y alma, pero el espíritu está muerto. Cuando nos aceptamos a Jesucristo es que el Espíritu Santo viene a vivificar otra vez nuestro ser. Y ahí volvemos a estar completos, cuerpo, alma y espíritu, y es donde tenemos entrada directa al lugar santísimo. Veanlo, y esta naturaleza pecaminosa se mantiene. Si bien somos a naturaleza pecaminosa, permanece. Mirad por vosotros mismos. Esperes para leer la Biblia, para venir a los cultos, para asistir a actividades de la iglesia, todo lo que involucra una vida espiritual. Soy yo. Porque ¿qué hago yo si vengo a la iglesia con mala gana, por un compromiso, porque darle bien a alguien? Yo tengo que venir a la iglesia porque quiero agradarle a Dios. Quiero venir a glorificarlo, a cantar, a escuchar su palabra, que me enseñe, etc. Porque así, cuando uno es salvo,
Dios a usted no le pone un puñal o una lanza o algo así para que lo acepte. Recuerde que la salvación es voluntaria, es personal y es consciente, ¿verdad? Así es como debemos hacer nosotros en nuestra vida espiritual. Yo vengo aquí a la iglesia, tengo que venir con una actitud también amplia, que vengo consciente, que vengo a recibir la palabra de Dios, vengo de una manera voluntaria. Dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ese es nuestro corazón. Sin Cristo Jesús, uno estaría practicando cada uno de esos aspectos día y noche. Por la gracia de Dios, cuando venimos a Jesucristo, Jesús, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por eso que Cristo Jesús vino a morir y dar su vida por usted. Otro versículo que nos habla del corazón, de lo que es el corazón. Vamos un momentico al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías. Ahí está el libro de Isaías, Jeremías, y vamos al capítulo 17, por favor. 17, versículo 19. Perdón, 17:9. Vea lo que es el corazón de cada uno de nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Ese es nuestro corazón. El corazón, como el corazón es tan engañoso y perverso, vienen todos esos aspectos en la vida que nos habla Mateo 15:19, que fue el versículo que leímos anteriormente, como ese corazón es tan engañoso y perverso, es que vienen los malos pensamientos, vienen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y otro montón de cosas más. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de una manera más pequeña a nuestras vidas, con el corazón alabamos y glorificamos a Dios, pero si no miramos por nosotros mismos, podemos llegar a blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que seamos salvos. Porque Dios, si una persona que no tiene a Cristo Jesús lo blasfema, eso es lo que vemos todos los días, todos los no hace así lo que es el mirad. Ahora busquemos en los evangelios de Lucas, por favor, y
nos vamos al capítulo 21. Exhortación de Dios a usted y a mí de una manera individual, nos dice que vuestros corazones no se carguen de la glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Y como vemos en Mateo 19, dice que dentro de esos afanes, las glotonerías, las embriaguez y los afanes de la vida, están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, que como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es inminente. Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar este planeta, toda su naturaleza, en un instante. Un instante. Por eso es que después de todos los eventos que vengan, y para que usted esté más enterado de cada aspecto, pueden matricularse en el instituto, que lo ven con más detalle. Pero vemos que este mundo va a ser purificado con fuego. Ese es el poder de Dios. Velad, mirad, tenemos que velar, guardemos. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos quiere decir? Velemos, ¿usted está seguro de su salvación? Pues gracias a Dios, porque va a estar seguro, va a estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Escapar. ¿Sí? Está hablando que usted, si usted no está seguro de su salvación o no es salvo, este es el día de hoy para que usted pueda verdaderamente estar de pie delante del Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo nos dice que si no guardamos nuestro corazón, como verdaderos hijos de Dios, vamos a ser, pero de una manera práctica y rápida, presa de los desenfrenos y deleites de este mundo. Porque es la insistencia de la palabra de Dios de que nosotros debemos orar, leer la palabra de Dios, meditarla, asistir a todas las actividades de la iglesia, cuando se abren, venir a los cultos, estar atentos a la palabra de Dios, porque Dios cada momento, cada día está tratando en nuestras vidas. Si usted se pone a ver y a meditar, cada vez que usted viene aquí a la iglesia y viene el expositor de su palabra, que nos está hablando de una manera individual a usted y a mí, a nuestro corazón. Él quiere que nosotros vivamos una vida espiritual de excelencia. Hemos visto con las enseñanzas del pastor relacionado a la excelencia espiritual, ¿no? Estos deleites que les acabo de mencionar,
Cristo, si no guardamos nuestro corazón como verdaderos hijos de Dios, reitero, vamos a ser presa de esta situación de los deleites del mundo. La epístola también nos habla, como les comenté, de que no se debe permitir el tener que yo no voy a permitir tener una comunicación con una persona que blasfema el nombre de Dios. Y blasfemar no solamente significa porque dice un montón de cosas, sino porque quizás está hablando mal de nuestra iglesia, del pastor, y mal de alguno de ustedes. Pues no, vea, mejor paremos aquí, mantengamos nuestra amistad. Pero, por favor, no toquemos nada que blasfeme el nombre de Dios. Hay un sinfín de cosas que blasfeman el nombre de Dios. Esto es un aspecto que nosotros debemos tener cuidados cuando nos dice en la epístola de segunda de Juan, en el versículo 8, donde nos habla de que mirar por vosotros mismos. Es que allá en Génesis, cuando Satanás engaña a Eva y Adán, vemos la astucia de Satanás, ¿verdad? Vemos que es engañoso, es perversa, más que todas las cosas, ¿verdad? Pues nosotros vivimos en un mundo donde nos engañan constantemente, si nos dejamos. Por eso es que habla de mirar por vosotros mismos. ¿Ya? Si yo estoy verdaderamente fundamentado en la palabra de Dios, tengo ese escudo para que Satanás no me engañe. Si no atendemos el consejo de Dios de mirar por vosotros mismos, este corazón siempre se va a ir debilitando. Ahora, pasemos un momento, por favor, ahí cerca, nos vamos atrásito y abramos, por favor, Primera de Pedro, nos devolvemos en Primera de Pedro en el capítulo 4, del 1 al 5, nos dice así la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nos habla que Cristo, su sacrificio, ¿verdad?, por usted y por mí, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Ya? Cristo nos libra de un destino terrible. Nos lleva a la presencia de Dios. Ahora, con un fin. Veamos el segundo versículo, dice. Le reitero el 1, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, ya, no es una figura, no es algo de fantasía, verdaderamente su sacrificio fue real. Ningún ser humano nacido va a poder soportar lo que soportó Cristo, porque es nuestro Señor. Cristo es divino. Él vino a morir por usted y por mí. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, o sea, en Cristo, debemos estar velando. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo nos libró de un fin terrible, el infierno. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, lo que Dios nos permita a usted y a mí vivir en este mundo, conforme a las concupiscencias de los hombres, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, como hijos de Dios, no debemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres.
sino conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en su palabra. El 13. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Todo lo que hemos hablado de lo que es el corazón. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es antes de tener a Cristo. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Ya, está hablando cuando uno es un hijo de Dios y ha tenido mucha relación con el mundo, todas esas personas se van a estar burlando de usted porque ya no es igual. Ya no está practicando las mismas concupiscencias de este mundo, sino que ahora está dedicado a practicar lo que Dios manda en su palabra. Por eso dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y usultraja. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, de lo que hablamos. El tribunal del gran trono blanco para aquellos que no recibieron a Cristo Jesús. Así es que no tenemos por qué preocuparnos si se burlan de nosotros, por llevar la palabra de Dios, por actuar verdaderamente como hijo de Dios, por ser una persona honesta, honrada en el trabajo, donde quiera que estemos, por salir huyendo cuando empiezan a hablar cosas que no deben de hablar o a practicar, etc. El consejo de Dios es que debemos ser fieles en todo tiempo, porque estamos en una época donde, no sé si decirle millones o la gran mayoría del ser humano, de la población mundial que hay, niegan a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es importante destacar aquí y recordar que la Biblia siempre habla de un remanente. Entonces, un remanente es algo pequeño. En el Antiguo Testamento siempre hablaba del remanente de Israel. Pues, como hijos de Dios, como iglesia, la iglesia también va a ser un remanente pequeño ante una población mundial así inmensa. Si usted es un hijo de Dios verdadero, va a ser ese remanente que nos vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo Jesús, pase a formar parte de ese remanente, un hijo de Dios a través de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí la mayoría no gana la manera espiritual. Nosotros no hacemos nada de conseguir la mayoría, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Nada más, seguir a Cristo. Ya, para concluir, mirad por vosotros mismos, de una manera general, nos está hablando del cuidado que debemos tener en nuestras vidas, de nuestro comportamiento como cristianos. Habla de las acciones que no convienen para la vida espiritual, también de estar atentos a lo que nosotros recibimos, de las personas que nos rodean, del mundo. Habla de velar por nosotros mismos, de cuidarnos, de practicar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Toda esta situación que les he comentado, que ha puesto Dios en mi corazón, esa pequeña enseñanza, implica
una actitud personal, vigilante, muy fuerte en cada uno de nosotros, como lo vimos. Porque recordemos que está hablando de un mirar, no es simplemente de una manera de ver general, sino que va hacia el corazón de cada uno de nosotros de una manera individual. ¿Y cómo? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, y lo vimos en su palabra, pero hay un versículo que mucha gente lo conoce y que se lo sabe de memoria, y que Dios nos llama la atención para poder nosotros mirar por nosotros mismos. Hay muchos, pero este fue el que puso Dios en mi corazón. Entonces nos devolvemos al principio en el Antiguo Testamento y nos vamos al libro de Josué, el versículo 1. Josué 1:8, para que lo guarden en su corazoncito. Dice Dios aquí en su palabra, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya, es meditarlo todos los días. Dice, explica, sino que de día y de noche meditarás en él. Ya, no solo implica una lectura, sino que dice que tenemos que mantenerla constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Si usted lee su palabra y le llama la atención, lee la palabra de Dios, le llama la atención un versículo, usted puede mantenerlo durante el día meditando ese versículo para su vida. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No se trata de una parte, dice de todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios nos prosperará. Y como dice la palabra de Dios, nosotros no tenemos que preocuparnos cuando la gente que no tiene a Cristo Jesús prospera. Y dice pero yo no, me falta mucho por llegar a esa persona. Pero Dios nos advierte que nosotros no debemos de codiciar esas cosas, ¿no? Porque ellos, como vimos en otro versículo, cada uno de ellos tendrá su pago. Nosotros debemos enfocarnos en mirar por nosotros mismos en su palabra, en la vida espiritual, de lo que Dios nos está dando cada día. Y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el consejo de Dios, mantenernos siempre en su palabra, mirarnos por nosotros mismos, estar siempre atentos, cuidarnos, guardarnos delante de nuestro Señor. Les voy a pedir que inclinen sus cabezas para orar. Estimado amigo o amiga, si usted no tiene a Cristo Jesús, si nunca ha invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón, si no se ha arrepentido, si no ha pedido que su sangre preciosa derramada en la cruz le limpie del pecado, hoy es el día. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, cuando nacemos. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Pero hay algo muy precioso, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Vida eterna, o sea, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios nos da vida eterna. Jesús, allá en el Evangelio de Juan, Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser salvos. Por su amor,
Únicamente por su amor y por su gracia es que somos salvos, porque no lo merecemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay alguno o alguna que tiene duda, que quiere ser aconsejado de manera privada y le explique cómo ser salvo? ¿Uno? ¿Alguna? La vida de cada uno de nosotros no la podemos definir. Hoy estamos aquí, dentro de unos segundos no lo sabemos. La palabra de Dios dice que hoy es el día. No podemos jugar con el tiempo, porque no sabemos cuánto nos va a dar nuestro Dios. Si usted está en esa condición y no tiene a Cristo Jesús, lo está llamando a que abra la puerta de su corazoncito y acepte a Cristo Jesús como Salvador. ¿Una? ¿Hay alguno? ¿Uno? Okay. Oramos. Padre eterno y mi Señor Dios, gracias por tu amor y por tu gran misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos tu nombre y alabamos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a mirar por nosotros mismos, atentos a tu palabra, que nos ayudes a cambiar lo que no está bien, a apartarnos de lo que hacemos que no conviene delante de tus ojos, y que estemos meditando cada día, Señor, que usted nos esté ayudando para seguir adelante, Señor. No permitas que blasfememos tu nombre, sino que más bien te alabemos y te glorifiquemos, porque la honra y la gloria, la alabanza son solo tuyas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos, hermanos, no sé, el hermano Lucini, muchas gracias, hermanos.